Isabela Guzmán no era un nombre desconocido en Aurora, pero lo que la mayoría de quienes la conocieron nunca hubiera imaginado era la magnitud del conflicto que llevaba consigo. Para entender cómo una adolescente aparentemente común se convirtió en el centro de titulares y en un fenómeno viral en redes sociales, primero hay que adentrarse en el núcleo familiar, donde se gestó un conflicto silencioso, pero profundo. Un conflicto que creció durante años, sin que nadie pudiera contenerlo. Desde afuera, la familia Guzmán parecía ordinaria. Una madre trabajadora, una hija que asistía a la escuela, una vida cotidiana que podría pasar desapercibida entre tantas otras. Pero el interior de esa casa contaba otra historia. Tras el divorcio de sus padres cuando Isabela apenas tenía 3 años, la pequeña comenzó a moverse entre hogares, experimentando cambios constantes, luchas de autoridad, reglas inconsistentes y un sentimiento de desconexión que fue alimentando una frustración que nunca tuvo una salida segura. Con el tiempo, esa tensión inicial, manifestada en pequeñas disputas, bromas sarcásticas y puertas que se cerraban de golpe, evolucionó hacia un patrón más peligroso: la indiferencia, la resistencia abierta y, finalmente, una distancia emocional que resultaba inquietante para cualquiera que intentara comprenderla. Su madre, Junmi, dedicaba largas jornadas al trabajo, intentando mantener el orden y la estabilidad, pero cada interacción con Isabella se convertía en un desafío. Cualquier conversación podía escalar rápidamente y transformar un comentario trivial en una confrontación intensa. Junmi lo sentía en el cuerpo, en cada fibra de su ser. Algo estaba mal en su propio hogar, y esa sensación de alarma no cesaba, creciendo mes tras mes. La adolescencia de Isabela estuvo marcada por conflictos verbales y tensiones con todos los adultos a su alrededor, desde su madre hasta su padrastro y el resto de su familia. Intentos de disciplina y conversaciones que otros habrían considerado normales se encontraban con una resistencia firme y, en muchos casos, con un desprecio visible hacia cualquier límite impuesto. La mirada de Isabela, distante y fría, mostraba un desapego que iba más allá de la rebeldía adolescente. Era como si observara a su madre como a una extraña, un nombre que había reemplazado mentalmente por completo en su vida interna. En los días previos al incidente que cambiaría todo, Junmi llegó al punto de confesar algo que ninguna madre debería tener que decir: tengo miedo de ella. No se trataba del temor generado por un grito o una discusión. Era un miedo profundo y helado ante la hija que ya no respondía a los límites, que parecía no percibir a otros como seres humanos con derechos propios, y cuya mirada había adoptado una frialdad inquietante. Una carta enviada por Isabella poco después intensificó esa sensación. Breve, extraña y fría, con un tono que no correspondía a la comunicación habitual de su hija, y que Junmi interpretó como una advertencia más que como un simple gesto adolescente. La historia de Isabella también estaba marcada por los cambios de residencia y la compleja dinámica con su padre y su madrastra. Después del divorcio, Isabella vivió primero con su madre, y luego, alrededor de los 5 años, pasó a vivir con su padre y la nueva esposa de este, una decisión tomada por Junmi con la esperanza de que el padre de Isabella pudiera manejar mejor la disciplina. Durante ese periodo, la relación con la madrastra se volvió extremadamente tensa. Isabella no lograba encajar y la convivencia generó conflictos constantes, aunque mayormente verbales. Entre los 5 y los 14 años, la joven pasó por distintos entornos familiares, cada uno dejando cicatrices y reforzando la sensación de desconexión emocional que la acompañaría al regresar al hogar materno. Al cumplir 14 años y volver a vivir con su madre, la cuenta regresiva hacia la fatídica noche comenzó. Junmi decidió llamar a la policía no para que su hija fuera castigada, sino con la esperanza de que alguien externo pudiera intervenir ante una situación que ella ya no podía controlar sola. Su voz, durante la llamada, se quebraba entre disculpas y explicaciones, transmitiendo un miedo profundo. El miedo de quien percibe que un desastre es inminente y no puede detenerlo. Cuando los oficiales llegaron, Isabella los recibió con la misma calma que la había caracterizado durante toda su adolescencia conflictiva. De pie, con postura firme,
contestó con brevedad, sin gestos de nerviosismo ni arrepentimiento. Su padre intentó acercarse con gestos afectivos, abrazándola y expresando su amor, y aunque Isabela no rechazó el contacto, su cuerpo permaneció rígido, como si tolerara la interacción sin buscar consuelo. Esa fue la primera señal de lo que se convertiría en un patrón. Una desconexión emocional que contrastaba con los intentos de afecto de los adultos a su alrededor. Los incidentes menores comenzaron a acumularse de manera más preocupante. Pequeños robos en supermercados, conflictos escolares, infracciones menores y, eventualmente, portar un objeto prohibido que la llevó a ser expulsada de la escuela. La relación con su madre se volvió cada vez más tensa, con confrontaciones verbales continuas, gritos y comentarios hirientes. A pesar de los intentos de mediación de su padrastro, la situación se volvió insostenible. Isabela mostraba una irritabilidad extrema y una tendencia a reaccionar con violencia incluso en discusiones menores, un comportamiento que sus padres calificaban de temperamento explosivo. Un día, Yumi llegó a casa con la rutina habitual, pero el ambiente interno estaba cargado de tensión. La casa parecía tranquila, pero cualquier silencio profundo esconde, a veces, una tormenta. Isabela, en un movimiento casi mecánico, bloqueó el acceso al baño, donde su madre se encontraba. Lo que siguió fue un episodio que cambiaría todo. Bajo la puerta, una mancha oscura comenzó a expandirse lentamente por el piso, un signo inequívoco de que algo grave había ocurrido. Ryan, el esposo de Yumi, percibió de inmediato que no se trataba de un accidente. Lo que encontró dentro del baño excedía cualquier conflicto familiar previo. Afuera, Isabela caminó con calma, como si acabara de salir de una situación tensa pero no traumática. No buscaba huir, no mostraba signos de desesperación ni de culpa. Su andar era deliberado, medido, y su rostro permanecía inexpresivo, vacío, desconectado de lo que cualquier observador esperaría tras un evento tan grave. El contraste entre el ambiente exterior, tranquilo y veraniego, y el caos interno generaba una inquietud inmediata. No era solo la gravedad del acto, sino la forma en que Isabela se comportaba después de él. Su actitud fría y controlada indicaba una mente que operaba en un plano diferente, ajena al temor o la adrenalina que acompañan a la mayoría de quienes atraviesan situaciones límite. Los vecinos, al percatarse de la búsqueda policial, reaccionaron con miedo y alarma, no ante un desconocido, sino ante la joven que muchos habían visto crecer en su propia comunidad. La policía recibió múltiples llamadas de avistamientos, aunque la realidad era que Isabela no estaba intentando esconderse de manera típica. Caminaba con tranquilidad por lugares públicos, aparentemente sin planes de escapar de Aurora, simplemente existiendo en su propio mundo, mientras las autoridades la buscaban. Finalmente, una joven que estaba comprando en un supermercado reconoció a Isabela gracias a los reportes de noticias locales. Se mantuvo a distancia y llamó al 911, alertando a las autoridades. Poco después, los oficiales la localizaron, y lo que sucedió durante ese primer contacto se volvió viral. Isabela no mostró sorpresa ni intento de evasión. Se mantuvo firme, con una expresión serena y un leve gesto de sonrisa, como si todo el procedimiento policial fuera solo una escena más de su propia narrativa interna. Los agentes pudieron colocarle las esposas sin resistencia, y su mirada hacia la cámara del vehículo policial fue directa, fría y consciente del efecto que su rostro podría tener, más allá de la realidad inmediata. Una vez en la estación, el interrogatorio mostró aún más su desconexión. Manos sobre las rodillas, postura erguida, rostro imperturbable. La conversación con el detective fue una sucesión de respuestas breves, controladas y calculadas, evidenciando que Isabela procesaba cada palabra antes de pronunciarla. No había signos de miedo ni de arrepentimiento, solo una observación fría de quienes la rodeaban, como si estuviera evaluando cada interacción, sin involucrarse emocionalmente en ellas. La calma con la que se desenvolvía resultaba inquietante para los investigadores, quienes pronto comprendieron que los métodos convencionales de interrogatorio no funcionarían con ella.
Los especialistas en salud mental que la evaluaron observaron un patrón de desconexión emocional consistente y profundo. Isabela mostraba dificultad para reconocer emociones ajenas, frialdad en la relación con su madre y ausencia de remordimiento. No era timidez ni miedo, era una desconexión real y sostenida de la realidad emocional que normalmente guía la conducta humana. Sus respuestas, aunque correctas desde un punto de vista lógico, carecían de la carga afectiva esperada en cualquier adolescente que enfrentara consecuencias de sus actos. La primera audiencia judicial reveló al mundo la versión de Isabela que se volvería ampliamente conocida. Su entrada al tribunal fue lenta, controlada y con esa misma sonrisa casi imperceptible que la caracterizaba, mientras su mirada recorría el espacio sin detenerse en nadie. No había ansiedad, miedo ni preocupación por su futuro. El contraste con el ambiente tenso del tribunal generó un impacto inmediato en todos los presentes: medios, familiares, testigos y funcionarios judiciales. Isabela parecía existir en un plano paralelo, distante, evaluando la escena con una calma que resultaba desconcertante. El fiscal presentó su exposición final de manera firme y meticulosa, recordando a todos que los actos de Isabela no eran impulsivos ni accidentales, sino decisiones conscientes, cargadas de un nivel de control y deliberación que sobrepasaba lo que se esperaría de una joven de su edad. Su actitud durante el juicio, su comportamiento ante la policía y su interacción con los especialistas en salud mental pintaban un cuadro de complejidad psicológica profunda, un desafío tanto para la comprensión pública como para los sistemas legales y terapéuticos. El tribunal estaba silencioso. Cada mirada parecía clavarse en Isabela, quien permanecía sentada con la misma calma perturbadora que había mostrado desde el inicio del proceso. La sala, cargada de tensión, apenas contenía los susurros de los periodistas y los observadores. Para ella, el juicio no parecía ser un juicio en absoluto. Parecía otro escenario más donde debía desempeñar un papel cuidadosamente calculado. No había arrepentimiento en su expresión, solo un extraño desapego, como si la realidad de lo ocurrido le perteneciera a otro mundo, uno donde la culpa y la consecuencia no existían. El fiscal retomó la palabra, señalando cada detalle que construía la narrativa de lo sucedido. Describió cómo, desde el primer momento, Isabela había mostrado un patrón de comportamiento preocupante: el desapego emocional, la resistencia a la autoridad y una agresividad silenciosa que creció con los años dentro de su núcleo familiar. Subrayó que no se trataba de un accidente ni de un arrebato adolescente. Se trataba de decisiones conscientes que habían escalado en intensidad, hasta culminar en la noche que cambió para siempre la percepción que sus vecinos y conocidos tenían de ella. El jurado escuchaba atento mientras se proyectaban imágenes del lugar de los hechos y fragmentos de las grabaciones de la policía. Cada gesto, cada palabra dicha por Isabela aparecía en la pantalla con un detalle inquietante. Sus movimientos, medidos y precisos, mostraban una desconexión profunda con la realidad. No había nerviosismo, no había miedo, solo una calma que parecía desafiar toda lógica. Algunos expertos forenses señalaron que este comportamiento indicaba una falta significativa de empatía y una capacidad inusual para racionalizar actos que la mayoría de las personas consideraría inaceptables. Los testimonios de sus padres fueron reveladores. Su madre, con la voz quebrada, relató años de tensión, discusiones verbales que se convertían en amenazas y la sensación constante de vivir al borde del conflicto. Contó cómo Isabela había dejado de responder a límites familiares, cómo los intentos de guiarla con afecto y disciplina simplemente eran ignorados o provocaban una reacción más intensa. Cada relato pintaba un cuadro de un hogar donde el miedo y la frustración convivían con el amor. Un lugar donde cada día era un delicado equilibrio que podía romperse en cualquier momento. El padre de Isabela, por su parte, explicó la dificultad de intervenir. Comentó cómo la relación con su hija era complicada. Él trataba de ofrecer apoyo y afecto, mientras que la madre sentía que había pasado el punto de poder contener su comportamiento por medios convencionales.
La división entre hogares, las tensiones con la madrastra, los cambios de ambiente y las reglas contradictorias habían generado un terreno fértil para que surgieran conflictos persistentes, sin que ningún adulto lograra realmente estabilizar la situación. A medida que los días del juicio avanzaban, el patrón de aislamiento emocional de Isabella se hacía cada vez más evidente. La joven había pasado por varias evaluaciones psiquiátricas que determinaron una desconexión emocional marcada, un comportamiento calculador y una aparente incapacidad para experimentar remordimiento genuino. Los psicólogos explicaron al tribunal que estos rasgos no necesariamente indicaban un trastorno mental en el sentido tradicional, sino un mecanismo de defensa extremo, una especie de armadura emocional que le permitía interactuar con el mundo sin dejarse afectar por la culpa o el miedo. Los reporteros, por su parte, documentaban cada detalle con meticulosidad. La imagen de Isabella caminando con calma hacia la corte, su mirada vacía y su leve sonrisa que parecía burlarse del mundo, se convirtió en viral, generando debates y teorías en redes sociales. Para muchos, era difícil reconciliar la figura de la adolescente que habían visto en la escuela o en la comunidad con la imagen que ahora se proyectaba ante el país. Una joven que parecía dominar cada situación, incluso la más extrema, con un desapego inquietante. Los días de juicio incluyeron reconstrucciones del lugar de los hechos. Expertos forenses explicaron cómo Isabella había bloqueado el acceso de los adultos al baño, cómo había manipulado objetos y cómo su comportamiento indicaba una intención clara de mantener control absoluto sobre la situación. Se enfatizó que sus actos no eran impulsivos. Cada movimiento estaba calculado, lo que generaba un contraste estremecedor con su apariencia frágil y juvenil. La fiscalía presentó también comunicaciones electrónicas y correos que Isabel había enviado días antes del incidente. La redacción de estos mensajes, fría y directa, mostraba signos de planificación y un desapego emocional notable. Algunos correos incluían amenazas veladas y expresiones de frustración que, en retrospectiva, parecían advertencias sobre la intensidad de sus emociones y la distancia que había creado respecto a su familia. Durante la fase final del juicio, se escucharon grabaciones de su interrogatorio. Los detectives relataron la desconcertante calma con la que Isabella respondía a preguntas directas sobre los hechos. No había vacilación, no había titubeos. Sus palabras eran firmes y medidas, cada respuesta cuidadosamente elaborada, como si supiera exactamente cómo impactar a quienes la interrogaban sin revelar nada de sí misma. La fuerza de estas grabaciones fue tal que incluso los profesionales del sistema judicial se vieron obligados a reconocer la singularidad del comportamiento de Isabella. La defensa, por su parte, intentó contextualizar sus acciones. Argumentó que la joven había vivido bajo un estrés emocional constante, con experiencias de abandono, cambios de hogar y conflictos familiares prolongados que habían contribuido a su comportamiento extremo. Destacaron que Isabella mostraba signos de desregulación emocional y que, si bien sus actos fueron serios, la intención no siempre se alineaba con la percepción pública de malicia pura. Sin embargo, estas explicaciones chocaron con la evidencia de planificación y la desconexión evidente de la realidad que los forenses habían documentado. Finalmente, llegó el momento de la deliberación del jurado. Durante horas, los miembros debatieron cada detalle, sopesaron la evidencia física, los testimonios familiares, los informes psicológicos y los registros electrónicos. Aunque la mayoría reconocía la complejidad del caso, la claridad del patrón de comportamiento y la intención detrás de los actos resultaron convincentes. Se trataba de un comportamiento que no surgía de la impulsividad momentánea, sino de un cúmulo de decisiones conscientes, marcadas por la desconexión emocional y la planificación. Cuando el veredicto se anunció, el tribunal estaba lleno de expectación. Cada palabra resonaba en el silencio absoluto de la sala. Isabella escuchó sin reaccionar, manteniendo la misma expresión que la había caracterizado desde el primer día. Calma, desapego y una leve sonrisa que parecía ignorar la magnitud del momento. Para ella, la decisión de la corte era solo otro elemento más
en la narrativa que ella misma había construido de su vida, un escenario donde el mundo exterior parecía tener poca relevancia frente a su percepción interna. Al concluir el juicio, los medios cubrieron ampliamente el caso. La historia de Isabella Guzmán no solo se convirtió en noticia local, sino en un tema de debate nacional. La combinación de factores familiares, sociales y psicológicos planteó preguntas profundas sobre la influencia del entorno en la formación del carácter y la conducta. Los expertos en criminología y psicología discutieron cómo la desconexión emocional, la falta de límites claros y la exposición prolongada a conflictos familiares pueden generar patrones de comportamiento extremos en adolescentes, aunque la mayoría de los jóvenes bajo estrés familiar no llegan a niveles tan dramáticos. El caso de Isabella también generó una reflexión sobre la percepción pública de la justicia y la responsabilidad personal. La imagen viral de su rostro, su calma frente a la ley y su capacidad de mantener control sobre sus emociones a pesar de la gravedad de los hechos, desafiaron las nociones convencionales de culpa, remordimiento y peligro. Para la comunidad, este fue un recordatorio inquietante de que los desafíos psicológicos y emocionales pueden permanecer invisibles hasta que estallan de manera dramática, dejando secuelas duraderas en las familias y el entorno social. Hoy, mientras se estudia el caso en academias de criminología y psicología, Isabella Guzmán sigue siendo un enigma. La joven representa una combinación de factores humanos complejos: trauma familiar, estrés prolongado, desconexión emocional y capacidad de manipulación consciente. Su historia no solo es un caso judicial, sino también un recordatorio de la importancia de la intervención temprana, del seguimiento emocional y del entendimiento profundo de los signos de alerta en adolescentes que enfrentan conflictos familiares prolongados. Para la audiencia que sigue de cerca este tipo de sucesos, el caso de Isabella Guzmán ofrece una oportunidad de aprendizaje y reflexión. Nos recuerda que detrás de las estadísticas, de los titulares y de las imágenes virales, existen historias humanas complejas, con raíces profundas en la familia, la comunidad y la psicología individual. Nos desafía a cuestionar nuestras propias percepciones sobre el peligro, la intención y la responsabilidad, y nos invita a mirar más allá de la superficie de cualquier comportamiento adolescente que nos parezca extraño o alarmante. Si este relato te ha resultado impactante y quieres conocer más sobre casos reales que desafían la comprensión del comportamiento humano, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión, tus reflexiones sobre cómo los entornos familiares influyen en la conducta de los jóvenes y qué medidas crees que podrían prevenir tragedias similares. Tu participación ayuda a mantener viva la conversación y a dar voz a las historias que merecen ser escuchadas.